Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, esperando en el Señor que Dios envíe una palabra a nuestro corazón, que bendiga, que restaure, que nos ayude a caminar en el Señor, esperando en el bendito Espíritu Santo que nos muestre el camino de la verdad, que nos muestre por el camino donde debemos de andar, que nos muestre su dirección, que nos dé esa vida que necesitamos, que nos dé esa confianza de poder hacer lo que a Dios le agrada. En esta mañana, hermano, nuestro Dios sea glorificado, nuestro bendito, nuestro Cristo sea exaltado, pero sobre todo le damos gracias al bendito Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Sin Él no podremos, hermanos, continuar, porque Él es la luz, es nuestro Maestro, es el que nos muestra lo que debemos decir, lo que debemos de hacer. Bendito Espíritu Santo. Hoy quiero hablar, es una palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, de hablar, hermano, de algo muy, muy importante en nuestras vidas. A usted que ama la palabra, a usted que le gusta la presencia de Dios, a usted, hermano, que busca realmente agradar a Dios, a usted que realmente, hermano, su anhelo y deseo es saber, hermano, y entender qué es lo que Dios quiere de tu vida. A usted que busca de una manera cómo poder llegar y tocar el corazón de Dios. Algo que es importante, hermano, en este tiempo es que nosotros entendamos qué es lo que la Biblia nos enseña, cuál es el propósito de su bendita palabra. Algo que debemos de entender, hermano, es que qué es lo que Dios quiere transmitirnos a través del consejo de su palabra, a través de las enseñanzas de parte de nuestro Dios. Hoy estamos viviendo tiempos de mucha falta, hermano, de desconocimiento de la bendita palabra, hermano, y de sobre todo de lo que significa, hermano, lo que Él quiere. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito? Hermano, realmente el poder interpretar correctamente las Escrituras. Hoy, hermano, son pocos los que realmente, quieren aprender, lo que realmente quieren enseñar. Se han desviado de las Escrituras, creyendo y pensando, hermano, que las Escrituras nos enseñan y llenarnos de conocimiento de letras, hermano, a acomodarnos, a vivir un evangelio, hermano, simplemente de emociones, simplemente de carne, simplemente, hermano, de fiestas, de situaciones, hermano, que uno la pase bien. Pero yo no veo eso en las Escrituras. Yo lo que veo, hermano, es la importancia de meternos con el Señor y realmente entender lo que tiene como base la bendita palabra. Hoy estamos viviendo tiempos de la gran necesidad de poder entender, porque creo si algo nos va a salvar, si creo yo que algo nos va a consagrar, si creo yo que algo nos va a llevar al arrebatamiento, si algo creo nos va a llevar, hermano, a estar delante de Él, hermano, es que realmente pongamos por obra su bendita palabra. Si algo que tenemos que poner mucho más atención, hermano, es a su palabra, sabiendo, hermano, que dentro de poco nuestro Señor Jesucristo vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia, a una iglesia consagrada, a una iglesia comprometida, a una iglesia fiel, a una iglesia santa, a una iglesia realmente que espera su venida. Este mensaje, este pasaje, este tema le he puesto hoy. El mensaje de hoy, hermano, es amar y no odiar. No aborrecer, hermano. La Escritura tiene una base. Y de ahí, de esa base, hermano, o de ese principio debemos de partir. Debemos de partir, todo hijo de Dios debe de partir de esa base. Es el principio, lo primero. Estamos viviendo tiempos donde se enseña, hermano, no se enseña el principio de la palabra. Estamos viviendo tiempos donde no se enseña, hermano, a agradar a Dios. Estamos viviendo tiempos, hermanos, que o han malinterpretado la manera de agradar a Dios.
Hoy estamos viviendo tiempos, hermano, donde debemos de estar agradando a Dios, donde debemos estar enseñando la bendita palabra, donde debemos, hermanos, estar metidos realmente, entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Este tiempo ya se acabó. Se acabó, hermano, porque hay gente que ya está grande y prácticamente los años que les quedan, si no se dedica realmente a buscar a Dios, realmente a mantenerse firme, realmente apartarse para el Señor, ya no hay más nada que hacer. Pero sí puede, hermano, buscarlo, sí puede cambiar, sí puede dejar a un lado muchas cosas. Entonces quiero hablarles un poquito, hermano, sobre este pasaje en el libro de Juan. Porque leyendo este pasaje, hermano, me llamó la atención y aunque lo he leído muchas veces, he indagado sobre esto, hermano. Hoy me muestra la palabra de una manera completamente diferente. Y dice en el pasaje en primera de Juan 3, versículo 11. Vean que dice, hermano, en primera de Juan. Déjeme un tantito. Algo tan especial, tan maravilloso que debemos de buscar nosotros, hermano, es buscar su palabra, es creerles, hermano, buscarlo realmente. Dice en su bendita palabra: pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, pregunta, ¿por qué fue que lo mató? Y dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que hemos amado a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor a que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Qué hermoso está esto. Entender lo que dice aquí su bendita palabra, hermano. Dice, en esto nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos ahora, dice, que tenemos la vida de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos vida de Dios? ¿Cómo sabemos que la vida de Dios está en nosotros? ¿Cómo sabemos que estamos practicando la vida de Dios? Hermano, dice que es porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los hermanos, dice, y el que ama ya no está en la muerte, sino está en la vida. Dios nos rescató de la muerte. Pero parece ser que la muerte todavía permanece en la vida de mucho creyente. Cuando no ama, dice, cuando aborrece a su hermano, dice, ¿por qué razón mató Caín a su hermano? Lo mató, hermano, porque no entendió. No entendió el mensaje de Dios. No entendió, dice, que este mensaje, desde el principio de la creación, hermano, este principio se lo enseñaron a Caín. Yo estoy seguro que Adán o los Adanes le enseñaron a sus hijos a amarse los unos con otros. En este principio, esta enseñanza ha permanecido desde antes de la creación del mundo. El que se amen, hermano, porque este principio estaba desde, en el libro de Juan, el Señor nos enseña, hermano, que este principio estaba porque enseñaban el amor, la unidad, y la unidad tiene que ver con el amor. La unidad tiene que ver, hermano, donde no se ofendan, no se haya división. En el libro de Juan 17 dice, la gloria que me diste os he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado
y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Esto nos enseña que el amor, hermano, ellos llegaron a conocerse, los discípulos llegaron a conocer el amor a Dios. No solamente llegaron a conocer el amor a Dios, que el amor a Dios es Cristo. El amor de Dios es Cristo. No solamente llegaron a conocer el amor de Dios, sino que ellos llegaron también a amarse los unos a los otros. Por eso mi Señor Jesús dijo: en esto conoceréis a mis discípulos. A mis discípulos en esto los van a conocer, dijo Él. El que se amen. Por eso en el libro de Juan 15:12 dice: este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y el Señor mismo dijo ahí en el libro de Juan 13, versículo 35: en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Qué conocieron ellos? El amor de Dios y el amor entre ellos. Entonces quiere decir que todo el que esté en el Cristo, hermano, lo primero que debe de conocer es el amor de Dios, para que luego pueda amar a sus hermanos. Pero no solamente, hermano, ¿por qué habla de Caín? ¿Por qué habla de Abel? Porque, hermano, este principio, esta enseñanza se los dieron a Caín y Abel, porque es el principio de Dios, el amor de Dios, el amor hacia el prójimo. Entonces, dice, hermano, que este es el mensaje, esto es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan muchas cosas, hermano, pero tiene como base el amor a Dios. Tiene como base, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Por eso dice que el que no ama todavía está en muerte. Todavía está en la muerte. Pero el que ama, dice, ya tiene vida de Dios. Ya tiene vida en él. La vida de Dios está en su vida. Y este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque dice porque sus obras eran malas. Por eso tenemos que entender qué es lo que enseña, cuál fue la enseñanza desde el principio. Dice en Romanos 13, versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En el versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mira, hermano, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el que ha cumplido la ley, dice, es porque ama. ¿Cuál es el propósito entonces si nosotros debemos de cumplir la palabra de Dios? Si Dios nos mandó a que pongamos por obra su palabra, que la cumplamos, que la practiquemos, entonces quiere decir que toda la Escritura, hermano, toda la Escritura está llena del amor de Dios. Quiere decir que toda la Escritura, hermano, manifiesta el amor de Dios sobre nuestras vidas, pero manifiesta el amor de Dios también sobre el prójimo. Por eso la palabra prójimo significa, hermano, el que te hace daño, el que te lastima, el que te hiere, el que te ofende, prácticamente tu enemigo. Tu enemigo, hermano, porque es aquel que no camina, si no es hermano, es enemigo. O sea, porque no entiende, hermano, de que tú, hermano, estás haciendo la voluntad, pero él no lo entiende, hermano. Tú sí. Por eso él dijo acá, el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento, hermano, dice, y el que ama ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? ¿No dice en Santiago, dice que los justos no son los oidores, sino los hacedores? ¿Qué es lo que a nosotros nos debe de importar como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos debe de importar como hijos de Dios? Hermano, lo que nos debe de importar es que se cumpla la palabra en nuestras vidas, es que cumplamos nosotros la voluntad de Dios, practicando la palabra, poniéndola por obra. En el principio, hermano, o sea, esto era lo que habíamos del principio, esta es la enseñanza universal, esta es la enseñanza eterna, el amor de Dios.
Pero para poder entender el amor de Dios, hermano, tenemos que llegar a entender, hermano, el por qué Dios nos ama tanto. Pero también, hermano, no entremos en un egoísmo, el creer, hermano, de que Dios nos ama tanto a nosotros, pero a los demás no los ama. Acordémonos que el amor de Dios vino tanto para justos como para pecadores. Y el arrepentimiento y el perdón se otorga tanto para justos como para pecadores. Claro, aquellos que buscan el arrepentimiento. Porque Dios no anda regalando misericordia, Dios no anda regalando, hermano, perdón a todo mundo sin importarles su confesión, sin importarles que se aparte, sin importarle, hermano, que quieran realmente buscar a Dios y cambiar su vida. Entonces, hermano, quiero decir que la enseñanza, la palabra de Dios, cual todo aquel que la lee, todo aquel que la practica, todo aquel lo que debe de estar aprendiendo, entonces, es el amar al prójimo. Porque dice la Escritura en el libro de Lucas, versículo 25, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, esto está interesante, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Bueno, ¿qué has leído tú en la ley? ¿Qué dice la palabra? Porque la Escritura dice: ¿haciendo qué cosas? Y la misma Escritura dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Que el cumplimiento de la ley es amar al prójimo. Eso dice Romanos. Entonces, cuando él preguntó: ¿qué cosa heredaré para la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Qué has leído sobre? ¿Cómo has leído? Le digo: ¿cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, ¿qué le estaba diciendo, hermano? Dice: hereda, ¿qué haciendo heredaré? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo tener vida de Dios en mi vida? Y él dijo: ¿qué has leído? El Señor le dijo. Y le había leído este intérprete de la ley, había leído algo correcto, había entendido lo correcto, que amara a Dios y amara a su prójimo. Él sabía que tenía que cumplir la palabra de Dios porque buscaba que en él se reflejara la vida de Dios. Fíjese, hermano. Y él le dijo: bien ha respondido, haz esto. Y no le dijo: heredarás la vida eterna. Le dijo: vivirás. Le dijo: vivirás. Tendrás la vida de Dios en tu vida. Tendrás el cumplimiento dice, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Habrás cumplido con ese amor. Habrás cumplido con amarás a Dios. Habrás cumplido con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habrás cumplido esta parte. Ahora dice: tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a Dios como a ti mismo. Y le digo: si haces esto, vivirás. Este hombre que leía, dice, este hombre que leía, hermano, este hombre leía, interpretaba, estudiaba las Escrituras. Y lo que no podía él entender, hermano, lo que él estaba leyendo y escuchando. Él estaba, hermano, quizás leyendo, hermano, pero no podía entender. Hermano, ¿cómo es que Dios, hermano, hacía que se cumpliera la ley? Este hombre estaba buscando el reino de Dios, pero no entendía cómo se entraba al reino de Dios. Por eso en el libro de Juan, en el 3 dice, y este es el mensaje desde el principio, que nos amemos. Entonces, hermano, dice que amemos los unos a los otros, no como Caín. Dice: porque sus obras eran justas, dice, hermano, de Abel, pero las de Caín eran malas. Quiere decir que, hermano, que estamos viviendo tiempos que lo que menos habla el creyente, de lo que menos están hablando, es del amor al prójimo. De lo que menos están hablando es del perdón al prójimo. No están hablando, hermano, lo que menos hablan de la misericordia, de la paciencia, de la tolerancia. De lo que menos están hablando, hermano, es
de la paciencia. De lo que menos están hablando hoy, hermano, es de la reconciliación. De lo que menos están hablando hoy es del perdonar, el de pedir perdón. Hoy lo que menos están hablando es de estar en paz. Nuestro Señor Jesús viene pronto, hermano. Por eso la misma Escritura dice dos cosas: sin la paz y la santidad nadie lo verá. Sin la paz y la santidad nadie lo verá. Quiere decir que el que no está bien con su hermano y el que no está bien con Dios, nadie va a verlo a él, porque no se cumplió. No cumplieron la palabra. No cumplieron la palabra, hermano. No cumplieron el mandato de Dios. Dios mandó, hermano, de que Jesús dijo algo: sean como yo. Jesús dijo algo: el que dice que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Teníamos que seguir el ejemplo de él, del sacrificio por amor a los demás. Teníamos que dar nuestra vida, no como en la cruz, hermano, porque esto no es literal. Claro que no vamos a morir como en la cruz, pero sí tenemos que morir al yo para poder amar a los demás. Hermano, pero también dijo el Señor, hermano, que el que ama lo conoce a Él. Si algo que teníamos que hacer, hermano, es buscar y conocerlos y parecernos a Él. Por eso vemos, hermano, que este hombre estaba leyendo y estaba estudiando las Escrituras, pero no podía entender. No podía entender, hermano, que la misma Escritura le estaba diciendo: tienes que amar a tu hermano, tienes que amar a Dios. Hay quienes dicen aman a Dios, pero no aman a su hermano. ¿Qué es lo que les enseña las Escrituras, hermano? A tener conocimiento, quizás, hermano, a tener mucha experiencia en algo, pero de lo que menos hablan es del perdón. Porque si algo nos va a salvar, hermano, si algo nos va a meter al reino de Dios, si algo vamos a ser participantes del arrebatamiento, si algo nos va a llevar a la vida eterna, hermano, que es que nuestro corazón esté limpio. ¿Limpio de qué? De odio. Porque yo creo, hermano, fíjese que algunas de las cosas que Dios ha estado hablándome y que más adelante estaremos hablando, que el lugar más alto no es estar de rodillas, como muchos cantan, que el lugar más alto es estar de rodillas. No, el lugar más alto, según me mostraba el Señor, el lugar más alto es llegarlo a amarlo a Él. Porque Cristo murió por amor al Padre. El lugar más alto es dar la vida por amor a su presencia. Y no es de rodillas, porque no, de rodillas, hermano, no se alcanza a amar. Por cuanto la Escritura dice, hermano, en Hebreos 5, dice, por lo que padeció aprendió obediencia. ¿Cuál es la obediencia? La obediencia no es un mandato, la obediencia es una orden. Por eso lo mandaron a la cruz, para que él aprendiera a amar, a dar la vida por los demás. Por lo tanto, por lo que él padeció, aprendió a amar. Por lo que él sufrió, aprendió a amar, para que lo sentaran a la diestra del Padre en el lugar más alto. Entonces, hermano, el lugar más alto es el amor a Dios. ¿Cuánto das tú por llegar a estar delante de Él? No estar de rodillas, es amarlo, porque el amarlo tiene que ver con sufrir, no con orar, hermano. No con orar. Cualquiera puede orar, pero no, dice la Escritura que en este tiempo no sufrirán la sana doctrina, sino que apartarán sus oídos, hermanos, y buscarán maestros que les quieren predicar lo que ellos quieren escuchar. El lugar más alto no es de las rodillas. El lugar más alto es sufrir por amor para llegar a estar delante de Él. Estamos viviendo tiempos donde lo que menos hablan es del amor al prójimo. De lo que menos hablan es del perdón. Lo que menos hablan, hermanos, es de la paciencia. De lo que menos hablan de la misericordia. Hoy tenemos que saber que todo aquel que ama, hermano, se acerca igual a Él. Hermano, tenemos que, hermano,
tenemos que hacer lo que Él nos pide. Por eso el Señor dijo que Él se iba a levantar un sacerdote conforme a su corazón. La Escritura dice en Apocalipsis 1, hermano, de que somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero el sacerdote tenía que tener un corazón conforme al corazón de Dios. No dice que creyera en Él, sino que amara como Él ama. Por eso, hermano, por eso digo, ¿cuál es la enseñanza que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que cuando nosotros miramos las Escrituras, qué es lo primero que debemos de ver? Amar a Dios y amar al prójimo, para no caer en aborrecer, en odiar, en matar la vida de los demás. ¿Por qué, hermano? Porque si no, no tendremos y no podemos practicar la vida de Dios. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros no hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Ahora podemos decir, hermano, que mi Señor vino diciendo: amaos los unos a los otros. Él vino diciendo, hermano, que para propiciación, para perdón de pecados. Entonces, hermano, Él vino perdonándonos. Por eso la frase que dio en la cruz, hermano, que fue el cumplimiento del amor, el cumplimiento de que Él haya ido a la cruz. Él dijo: Señor, perdónalos, oh Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Él ahí perdonó. ¿Por qué? Porque el que ama, el que se sube a la cruz, el que quiere ser como Él, el que quiere cumplir la ley. Por eso cuando dijo es consumado es, dijo he cumplido la palabra. Y luego dijo perdónalos. ¿Qué dijo ahí? He cumplido la palabra por amor a ti. Pero también dijo, he cumplido el amor al prójimo, perdonándolos, amándolos, estando en la cruz. Ahí se cumplieron, hermano. Ahí se cumplió la palabra y se cumplió el amor al prójimo. Ahí se cumplió. Se cumplió en la cruz, hermano, de que el amor a la palabra y el amor al prójimo, cuando Él dijo, consumado es. Y cuando Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, tenemos que entender que la Escritura nos enseña el amor, la paciencia, la misericordia, la humildad, la compasión, la ternura. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. La gente está aferrada de que hay que creer en ella. Ciertamente hay que creer en ella, pero quién sabe qué creen. Toman versículos para sentirse bien. Pero si hoy llegáramos a morir, ¿qué versículo nos va a salvar? ¿Qué palabra nos va a salvar? Si todo el anhelo y el deseo de su corazón, hermano, es irnos con Él en el arrebatamiento, ¿qué versículo te va a salvar? Porque aquel hombre que estaba en la cruz, un versículo lo salvó. ¿Cuál? Él sabía que si se confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Es lo único que sabía. Y por eso confesó sus pecados. Y eso fue lo que lo salvó. Pero a ti, hermano, hoy en día, ¿qué versículo te va a salvar? ¿Qué versículo tienes metido en tu cabeza? Yo creo, hermano, por eso Él dijo que yo soy el principio y el fin. ¿Qué está diciendo? Cuando venimos a Cristo, empezamos confesando nuestros pecados y que Él escribiera nuestro nombre en el libro de la vida. Llegamos pidiendo misericordia para perdón de pecados, para que nuestros pecados sean borrados, hermano. Pero al final, si en algo tenemos que confiar, es volver a decirle, Señor, Padre, perdóname. La reconciliación primero y la misericordia
que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos permita entrar a su reino. Ahí se va a cumplir todo lo que hemos dicho. Ahí se va a cumplir, hermano, todo lo que hemos declarado, lo que tanto hemos buscado. Ahí se va a cumplir. Por eso, hermano, lo que estaba diciendo, hermano, que dice amémonos, y así nos mostró el amor. Por eso tenemos que amarlos como Él nos amó. Ahora podemos decir que mi Señor Jesús, cuando dijo esta palabra en el libro de Juan 17, versículo 3, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces este hombre, cuando le dijo el Señor: ¿qué cosa heredaré en la vida eterna? Y él le dijo: tú tienes que conocer a Dios y a Jesucristo. Entonces podemos decir que cuando este hombre le preguntó, este intérprete de la ley, le preguntó qué cosa heredaré en la vida eterna, el Señor le estaba diciendo: tú tienes que conocer a Dios, pero tú tienes que conocer el amor de Dios y tienes que conocer a tu prójimo. Tienes que amar a tu prójimo. Y esta es la vida eterna, que aprendas a amar a Dios y que aprendas a amar a los demás. Haciendo estas cosas que dice, heredarás la vida eterna. Haciendo estas cosas tendrás vida de Dios en tu vida. ¿Tú quieres alcanzar la vida eterna? Primero entonces tienes que mirar cómo está tu conducta, tu comportamiento con tu prójimo. ¿Tú quieres alcanzar la vida de Dios? Cuida de tu corazón, que no haya enojo, no haya odio, que no haya maldad, que no haya rencillas, que no haya murmuraciones, no haya chismes sobre tu prójimo. Porque tenlo por seguro que ninguno que tenga esas características va a poder entrar en el reino de Dios, hermano, y sobre todo va a poder vivir una vida aquí en la tierra, una vida de Dios. Porque la vida eterna dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, que conozcan el amor. Por eso el Señor dijo, verá, en el libro de Juan: amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido a Dios. Y que dice, y conoce a Dios. Y conoce a Dios. Entonces conoce a Dios, que dice, el amor de Dios. Y conoce a Dios. Entonces cuando Él dijo, vuelvo a repetir, y esta es la vida eterna, que es que te conozcan, que conozcan el amor de Dios y conozcan el amor de Jesús, conozcan el amor al prójimo. Porque haciendo estas cosas, dice, habrás cumplido la ley. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Y el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Entonces podemos decir, hermano, ¿cuánto creyente lee las Escrituras? ¿Cuánto creyente cree que sabe las Escrituras? Pero a la hora de la aplicación, de la misericordia, de el amor, de el perdón, de estar limpio su corazón para con los demás, no saben aplicarla. Todos saben, menos amar. Todos saben, menos perdonar. Todos saben, menos la misericordia. Todos saben, hermano, menos conocer el amor de Dios. No hablan del perdón, no hablan de la misericordia, no hablan de la paciencia, no hablan de cómo ayudar al prójimo a volver a casa. No hablan, hermano, de cómo ayudar a aquel que está caído, de aquel que está pecando, de aquel que necesita la ayuda. No hablan de cómo ayudarlos. ¿Ayudarlos a qué? A meterlos al reino. ¿Ayudarlos a qué? Que alcancen la salvación. ¿Ayudarlos a qué? Que alcancen la misericordia de Dios. Ese es el principio, hermano. O sea que el que no enseña a amar a Dios y al prójimo no heredará el reino de Dios. O sea, la Escritura estaba enseñando, la Escritura nos enseña que aprendamos a amar para conocer a Dios. O sea que el que no aprende, el que no sabe que la Escritura nos enseña el amor de Dios. Amor de Dios, hermano, involucra muchas cosas. Muchas cosas. Cristo aprendió a amar. Camino. Primero fue desechado. Nace,
fue odiado, hermano, con que lo querían matar. Ya nace con las amenazas de muerte. Segundo, hermano, tuvo que vivir a escondidos. Tercero, Herodes desea su muerte. Cuarto, hermano, empieza la persecución sobre su vida. 5, se va a la cruz. Se va a la cruz. 6, todavía en la cruz se burlaban de él. Sobre todo, hermano, y 7, sube. ¿Qué es lo que nos enseña? Que por amar a nosotros dio toda su vida. No solamente fue en la cruz, sino antes de la cruz. No solamente fue antes de la cruz, sino desde el día que nació. Él ya sabía, hermano, que tenía que dar la vida. Desde el día que nacimos en Cristo, tenemos que aprender a amar a Dios. Del día que nacimos en Cristo, tenemos que decir que muchos nos quieren apartar del amor de Dios. Sobre todo el pecado. Entonces, hermanos, si la palabra del Señor no nos enseña a conocer el amor de Dios, ¿cómo vamos a cumplir con la ley de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir con la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir, hermano, realmente lo que a Dios le agrada? ¿Sabe que lo que a Dios le agrada es que amemos? Que lo que a Dios le agrada, hermanos, es que amemos. Porque eso es lo que enseña su palabra. Mateo 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis, que dice, hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira, hermano, vea lo que dice en el 46. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Por qué dijo mi Señor? Porque si amáis a los que aman, otra versión dice, ¿qué méritos tendréis? ¿Qué vamos a recibir a los que solamente amamos? Nada, no hay recompensa. Por eso ese intérprete llegó diciendo, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, tienes que conocer el amor de Dios, tienes que saber perdonar, tienes que saber amar a Dios, tienes que saber amar a tus enemigos. Entonces estarás practicando, ¿qué dice? La vida de Dios. Cristo no vino, hermano, yo no veo que Él se la pasaba disfrutando de la vida, porque todo el tiempo eran amenazas, todo el tiempo lo querían hacer caer, todo el tiempo lo hacían sufrir, todo el tiempo estaba huyendo, todo el tiempo se estaba escondiendo, todo el tiempo él estaba, hermano, pendiente, hermano, de que algo le iban a hacer para querer detener su camino. Se levanta Judas, se levanta Pedro, se levantan todos, hermano, para detener su camino hacia la cruz, hermano, para enfriarle el amor a Dios, para enfriarle ese amor, esa dedicación a la palabra. Pero él sabía quién era, porque él iba a heredar el trono, hermano. Él tenía reservado el trono. Por eso mi Señor Jesús dijo que a los que estén conmigo, a los que estuvieron conmigo, a los que sufrieron conmigo, a los que padecieron conmigo, dijo él, recibirán tronos, recibirán lugares altos, recibirán lugares de honor. ¿Por qué, hermano? Porque son un reino. Por eso dice, a los que estuvieron conmigo les asignaré un reino. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tiene? ¿Qué recompensa tiene? O sea, lo que el Señor estaba diciendo. Lo que estaba diciendo, porque si me aman, si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa van a tener? Entonces les estaba diciendo, no van a heredar entonces a los que aman a su familia, aman solamente, hermano, odian a todo mundo, se pelean con todo mundo, pero ellos dicen que aman a su familia, que aman a los que quieren quedar bien con ellos, a los que les dan por su lado, hermano, a los que buscan nada más, hermano, el compañerismo y no le importa la evangelización. Dice, ¿qué mérito? No heredarán el reino de los cielos, no tienen vida de Dios, hermano.
no tienen vida de Dios. Porque si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendrás? Por eso ese hombre dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué voy a recibir de recompensa? Y él le dijo, prácticamente el Señor le estaba diciendo, nada. Porque tienes que aprender a amar. Los que no aman a los demás como a sí mismo, no están viviendo la vida de Dios, no están viviendo la vida eterna. No alcanzarán el reino de Dios cuando mi Señor venga. Por eso aquel hombre le dijo que estaba en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando Cristo venga en su reino, no recibirán, porque odiaban, menospreciaban, hablaban, criticaban, levantábanse contra los demás, pensando de que iban a heredar la vida eterna, y no entendieron que las Escrituras enseñaban que para alcanzar la vida eterna se tenía que amar al prójimo, se tenía que amar a Dios. La gente dice que conoce a Dios, que ama a Dios, pero no ama al prójimo y no conoce a Dios. El principio de las Escrituras, hermano, el cumplimiento de realmente lo que Dios realmente le agrada, es que estemos en paz. Los que no aman, los que aborrecen, los que tienen algo en su corazón, no tienen vida de Dios. Por lo tanto, van a ser desechados, hermano, cuando quieran entrar al reino de Dios. Porque hicieron lo malo, apartados de mí. Dice, porque hicieron lo malo. Como Caín, que hacía lo malo, dice, porque sus obras eran malas. ¿A quiénes va a apartar Dios cuando vayan a querer entrar? Aquellos que sus obras eran malas. Ningún hombre, ni un creyente, ni nadie que su obra, por mucho predicador, pero si en tu nombre predicamos, expulsamos demonios, hermanos, sí, tenían un ministerio, tenían una gracia, no importa de qué grado, qué nivel de ministerio tenían. Pero si no amaban, hermano, no podían entrar, porque para entrar al reino se necesita amar al prójimo, se necesita ayudar a que otros entren al reino. El reino entran todos aquellos hermanos que amaron a Dios. En el reino, ¿quiénes van a entrar? Solamente los que aman. ¿Quiénes viven realmente la vida eterna hoy aquí en la tierra? Los que aman, no por creer en Cristo, porque el Caín se les predicaba también el evangelio. Había un creyente justo y un creyente que era malo. ¿Malo por qué? Porque odiaba a su hermano. ¿Malo por qué? Porque deseaba el mal a su hermano. ¿Malo por qué? Porque no hacía. ¿Cuáles eran las obras malas? Aunque Caín, la Escritura dice que Caín llevaba lo bueno de la tierra. Sí, pero su corazón era malo, porque odiaba, murmuraba, chismeaba, injuriaba, le deseaba el mal, tenía malos pensamientos sobre los demás. Todo tenía que ver con su hermano Caín. Abel, perdón. Al reino nadie va a entrar ninguno que odie. Al reino no va a entrar ningún chismoso. Al reino no va a entrar ningún mentiroso. Al reino de Dios no va a entrar ninguno, hermano, que se levante contra su prójimo. Y es sencillo. Dice que aquí en la tierra no tienen vida de Dios. Al reino entran todos aquellos que van a amar a Dios, que amaron a Dios aquí en la tierra y a su prójimo, porque cumplieron con la palabra, cumplieron con lo que dice la Escritura. Esto es lo que más nos debe de interesar como hijos de Dios, cuidar nuestras relaciones con los demás. Aunque a veces es imposible, sí, pero no depende ya de nosotros, depende de ellos, porque también ellos no conocen la palabra. Pero nuestro deber es perdonar, nuestro deber es ayudar, nuestro deber, hermano, es cumplir con lo que dice la Escritura. De nada nos serviría pasar años en el Evangelio y nunca aprendimos a amar realmente, ni a Dios ni a los demás, como Él lo hizo. Así nos manda Él hacer. En primera de Juan 5:3, por eso dice que esto es el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
El que dice que ama a Dios y no cumple con el principio de los mandamientos, o sea, hermano, no tiene vida de Dios en su vida, no tiene vida eterna en su vida, porque todavía está en tinieblas, todavía está en tinieblas. Él no ha pasado todavía de la luz, él no ha pasado de las tinieblas a la luz, porque no le ha resplandecido el conocimiento, no le ha resplandecido, todavía está en la letra. Por eso el mismo de Juan, primera de Juan 2, versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tiniebla, porque el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y nada, dice, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. ¿Qué es? Les ha cegado el que no le resplandeciera el conocimiento, que no le resplandeciera el evangelio. Caín solamente tenía ojos para mirar a su hermano Abel. Ese no es el cumplimiento. Hay gente que está pendiente de los pecados de los demás. Hay gente que está pendiente de las fallas de los demás. Hay gente que está pendiente de sus caídas de los demás. Hay gente, ¿sabe quién es el único que está pendiente de eso? Es el diablo, hermano. Es el diablo. Se goza de ver que otros fallen. Se goza de ver que otros caigan. Se goza de ver. Por eso en el amor, la Escritura dice en el amor, en el 13, en 1 Corintios 13, dice, no anda debido, no busca lucir, no guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. No se goza. Dice, más se goza de la verdad. Qué bueno que le pasó. Qué bueno que esto, para que vea. No, hermano, no. Parece que se alegran ver que a alguien le vaya mal. Estos no entrarán al reino de Dios. Al reino de Dios entrarán los que aman a Dios y al prójimo. Al prójimo, no son a los que aman. Dice, esto no heredarán porque no aprendieron a amar. Por eso, hermano, vemos que así como Israel, hermano, cuando vemos que el Señor Jesús, cuando vemos al Señor Jesús, nosotros estamos viendo que Cristo es el amor. Cristo es el amor de Dios. Cristo es el amor de Dios. Pero cuando vemos nosotros al prójimo, estamos viendo cuánto Dios a nosotros nos ama. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios nos ama a nosotros, hermano, vemos que usted sabe que a Israel, Dios nos dio ese amor que es Cristo, hermano, porque ellos desecharon el amor que era Jesús. Entonces Dios nos da ese amor a nosotros y ahora nosotros tenemos que predicarles de ese amor para que ellos se conviertan y reconozcan al Señor Jesús como su Salvador. Bendecimos al pueblo de Israel. Por eso el Señor nos dice, hermano, 1 Juan 3:11, pues este es el amor, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín. Qué delicado es no aprender a amar, lo cual sí se puede llegar, hermano, porque Él dijo que nosotros la meta es llegar a amarlo a Él. Las obras de Caín eran malas. ¿Por qué dice? ¿Por qué mató a su hermano? Porque sus obras eran malas y era del maligno. O sea, sus obras eran de malignos. Pero la misma Escritura nos enseña en Juan que para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 3, versículo 8, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras del diablo? El odio, el rencor, las rencillas, la falta de perdón. Esas son obras diabólicas. El enojo, la irritación, la ira, el pleito, son obras del diablo. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, hermano, que nos vaya bien, pero hay gente que no perdona, hay gente que no todavía mira con malos ojos a los demás. Estos no están viviendo la vida de Dios, ni tampoco entrarán en la vida eterna. El mensaje del Señor es que nos amemos, no que odiemos a nadie. La palabra odiar o la palabra aborrecer significa, hermano, no estar juntos. No le gusta su compañía.
le invade la compañía de otros. Quiere decir que, hermano, le gusta dividir. Al que odia, le gusta dividir. La palabra odiar significa: no me gusta tu compañía, no quiero tu compañía, no me gusta estar junto de ti, no te soporto, no te aguanto, ya no te quiero, ya para mí estás muerto, ya para mí no vuelvo. O sea, ese tipo es solamente vienen expresiones de los hijos del diablo. El que no ama, no perdona, hermano. Jesús vino a perdonar, a pasar por alto nuestras ofensas, pasar por alto nuestro sagrario, para salvarnos, así como Él mismo, hermano, nos perdonó delante de Dios. Por eso Él dijo, debemos de decir: Señor, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos, Mateo 18:32, tampoco seremos perdonados por nuestro Padre Celestial y todavía permaneceremos en tinieblas, hermanos, sin entender realmente el mensaje de la Escritura. Hay quienes se les perdona, hermano, pero no son perdonados delante de Dios, y por eso les trae una consecuencia. Perdonar es olvidar, es amar. Caín, fíjese, hermano, Caín significa fijeza. Significa nota musical, significa lamentar, significa plañidera. Quiere decir que Caín todo el tiempo se estaba quejando de Abel. Todo el tiempo se estaba lamentando de Abel. Todo el tiempo estaba llorando, se hacía la víctima. Creía que todas las cosas Abel le hacía daño. Hermanos, imagínense que nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho eso. Dios quería a Caín enseñarlo a amar. ¿Y sabes qué es lo que él aprendió? Porque en su corazón había odio. La escuelita del amor es el odio. ¿Quieres aprender a amar, hermano? Lo único que vas a recibir es odio. Porque tu corazón no entiende la palabra. Dios quiere llevarte a cumplir su palabra. Y te va a meter en procesos con aquellos hombres, hermanos, que te saquen realmente el amor a Dios. Pero ellos, hermanos, no aprendieron a amar a Dios. Y prefirió matarlo. Prefirió matar a su hermano. No quiso, hermano, perdonarlo. Se llenó de odio, de rencor, empezó a hablar mal de él, murmuraba, levantó injuria, planeaba su caída. Estas eran obras del diablo. Hermano, no amaba. Detestan su presencia, no lo pueden ver, no lo quieren tener junto, lo evaden. Así era Caín. Lo borró de su mente, dejó de pronunciar su nombre. No le molestaba su presencia, ¿no? ¿Te molesta a ti la presencia de algún hermano? Hermano, tú no estás viviendo la vida de Dios. Estás en tinieblas. No estás cumpliendo ni la palabra, hermano. Todo lo que hagamos, si el principio de la palabra es amar a Dios, lo demás, ¿en qué agrada a Dios? ¿En qué agrada a Dios? Si creyendo ser lo mejor, llevando lo mejor, tu corazón odia como lo hacía Caín. Dice la Escritura que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, dice en Hebreos 11:4. ¿Por qué? Porque a Caín le faltaba fe. Caín significa sufrir grandes. Caín significa lanza, como Saúl, solo usaban lanza. Caín significa forjador de hierro, de lanzas, de metal. Sus palabras eran duras. Su nada más buscaba una intención para matarlo, para buscar evidenciar su vida. Como aquellos que dicen, hermano, que Dios les muestra que evidencien la vida de los demás, que Dios humille en la vida de los demás, que expongan delante de todos el pecado de todos, de ellos. Estos no aman a Dios.
Ténganlo por seguro que Dios les va a cerrar la puerta. Para ser acepto a Dios tenemos que llevar como ofrenda el amor al hermano. ¿Qué ofrenda? ¿Qué ofrenda quería Dios? La mejor ofrenda que podamos, que fue la que hizo, dice que se ofreció, la Escritura dice que mi Señor Jesús se ofreció a sí mismo como una ofrenda agradable. ¿Cuál era la ofrenda? El amor al prójimo, el amor a ti, el amor a mí, el amor. ¿Cuál ofrenda dio Jesucristo en la cruz? El amor. ¿Qué quería, hermano? Mi Señor, Dios Padre, quería de Caín que ofreciera el amor. Valía más el amor al prójimo que cualquier ofrenda. Valía más el amor que cualquier cosa que tú le puedas entregar a Dios. Valía más la paz, la reconciliación, porque cuando nosotros nos muéramos, nos van a sacar cuentas de qué, de cuánto amamos, de si cumplimos la ley o no. ¿Acaso te van a decir cuánto diezmaste, cuánto ofrendaste, cuánto trabajaste en la tierra, cuánto evangelizaste, cuántas almas? O nos van a decir si realmente cumpliste la palabra. Sí, Señor, cumplí la palabra, evangelicé, expulsé demonios, hice milagros. Decía el Señor: no nos conozco, hacedores de maldad. Ustedes no amaron, ustedes odiaron, ustedes no se arrepintieron, ustedes no tuvieron misericordia, ustedes no se compadecieron, ustedes no cumplieron la ley. ¿Quiénes van a entrar al reino? Los que amaron a Dios, los que conocieron a Dios y amaron al prójimo como a sí mismo. Porque ellos cumplieron realmente la ley de Dios, cumplieron realmente el mandamiento de Dios. Caín significa herrero, un hombre que se dedicaba, hermano, a buscar. La palabra también Caín significa, hermano, ganar. Quiere decir, hermano, que él siempre quería ganar en todo. Él siempre quería ir por delante de todo, quería ser superior a los demás. Y Caín obraba con justicia como su hermano, que era justo. Por eso la misma Escritura, ya terminé con esto. En el libro de Judas 1:14 dice que la Escritura nos enseña, hermano, ahí en Judas, que ¿quiénes son los Caínes de hoy en día? ¿Quiénes son los Caínes de hoy, hermano, que están viviendo en este tiempo? Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes estaba hablando Judas? De estos hombres que convirtieron en libertinaje la gracia de Dios, que convirtieron en, hermano, les dieron la libertad para destruir el amor, la misericordia de Dios. Al reino no se va a entrar. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos da en su palabra? El amor a Dios, el amor al prójimo. Dios no te enseña a odiar. Si queremos entrar, experimentar la vida de Dios aquí en la tierra, la vida eterna, es aquel que ama, que perdona, que sufre, pero siempre está luchando por ganar almas, hermano, no por perder almas. Si quieres entrar un día, entrar en el heredar el reino de los cielos, no ames a los que te aman, porque no los vas a recibir. Da la vida ayudando a los demás. Bendice y perdona, porque entonces ya harás llamado, dijo la misma Escritura, hijo de Dios. ¿Quiénes van a entrar al reino? Solamente los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que supieron perdonar, los que supieron amar, los que tuvieron una actitud igual a la de mi Señor Jesús, a los que fueron enviados a la tierra a salvar, a ganar, a derramar misericordia para que se salven. Porque el Evangelio tiene que ver con salvación, no con conocimiento. El mayor conocimiento es el amor al Padre. El mayor conocimiento es el amor al prójimo. El mensaje de Dios hoy es el amor y no odiar. Aprende a perdonar y tu vida va a cambiar. Aprende a estar en paz y tu vida va a cambiar.
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, y el cumplimiento de la ley es el amor, es conocerlo a Él, conocer su amor. Conocemos el amor de Dios, sí, a través del Cristo. Ahora, ¿tú conoces tu amor? Solamente lo vas a conocer en la vez el amor al prójimo, porque gracias a Él, a los otros que no entienden, Dios te rescató. Y ahora tienes que entender que tienes que ayudarlos también a ellos. Si no te enseña la Escritura a amar, a perdonar, a reconciliarte, a estar en paz, a pedir perdón, a tener misericordia, a ser compasivo, a ser humilde, que estas son las cosas del reino, a reconocer tus propios errores, entonces no estás viviendo la palabra de Dios. Las obras son malas, porque el cumplimiento de la palabra es el amor a Dios y el amor al prójimo. Si quieres vivir realmente, conocer, que Dios te conozca, vas a conocer el amor a Dios. Habla del perdón, habla de la misericordia, habla de ayudar a otros a volver a casa. Habla de que Dios perdona, de que Dios restaura, que no importa lo que hayas hecho, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia. Ayuda, no condenes, ayuda. Jesús dijo algo, que el que me ayude a hacer volver a otros, dice que el que no está conmigo desparrama. Hay otros, dice que lo ayudan a alejarse, una versión, me ayudan a otros a alejarse de mí. Dios bendiga tu vida esta mañana. Sepa amar, no condenar. Que Dios bendiga tu vida, donde quiera que estés. Pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios. No importa lo que hayas hecho, pero si todavía tienes la oportunidad de volver a casa, de ponerte a cuentas con Él, vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Así como Dios te perdona a ti, también Dios perdona a la gente que crees tú que Dios no los va a perdonar. También Dios perdona a la gente que crees tú que son malos. Un día lo vas a ver, quizás delante de ti o junto a ti, y sabrás que Él también alcanza la misericordia, alcanza también el perdón de Dios como tú mismo. Este es el cumplimiento de la ley. Este es el mensaje de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Dios bendiga tu vida. Ponte a cuentas con el Señor. Y si no has conocido al Señor, pídele perdón, confiesa a Jesucristo como tu Salvador. Dile: Padre, reconozco que Jesucristo murió y resucitó por mí al tercer día y que Él está vivo. Reconozco que Jesús es mi Señor. Dile: Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme entrar en tu reino. Borra mis pecados. Dile: Señor, perdóname. Dile: Señor, por no conocerte, por haberme alejado de ti. Quiero conocerte. Que Dios bendiga tu vida. Ayúdanos a compartir la palabra. Ayúdanos a compartir la palabra. Ponle like a la página. También estamos en YouTube como Escuela de Ministerio Gracia, Misericordia y Paz. Donde quiera que estés. Dios bendiga tu vida, pueblo. Bendiciones.